Hola, voy a hablar un poquito sobre lo que son los procesos desde un punto de vista gerencial muy amplio, de tal manera que se pueda entender el contexto en el cual una empresa tiene un proceso. Primero, mi nombre es Diego Serrano Carrera, soy ingeniero de sistemas, MBA, PMP y tengo alguna experiencia ganada en cuanto a la planificación y gestión por procesos, por proyectos también, y cómo implementarlos de manera adecuada. ¿Qué temas vamos a tratar un poquito? Es el análisis del entorno, los conocimientos previos que debes tener para manejar procesos, en sí qué son los procesos, y después cómo generar un manual de procesos. Así que empecemos. El análisis del entorno. Es súper importante que entendamos en qué ámbito se da la vigencia de unos procesos, ¿ok? Y para eso es entender básicamente cuál es la cadena en la que se van dando ciertos eventos para poder comprender que los procesos en realidad son una parte de toda la planificación estratégica, que no viven solos y que están alineados a la misión, a la visión, a las metas y a las estrategias de cada institución, de cada empresa, sea pública o sea privada, que hay que hacer un análisis del entorno externo y análisis interno de cómo está la organización para formular estrategias, escenarios, para generar proyectos de mejora generalmente y para entrar en un ciclo de mejora de procesos internos. Eso nos permitirá implementar estrategias de crecimiento y evaluar los resultados periódicamente para entrar a mejorar lo que ya estábamos haciendo. ¿Cómo opera una empresa o alguna organización en términos generales? Hay dos momentos, un momento de operación y un momento de movimiento. La operación se maneja a través de la misión, del marco legal y de los procesos. Ese es mi día a día, qué es lo que estoy haciendo cada día. Y en el otro lado está el movimiento. El movimiento está basado en la visión y los proyectos. Los movimientos pueden ser defensivos o pueden ser ofensivos. Va a depender de qué es lo que yo necesite hacer. En ambos casos, yo tengo herramientas que me permiten moverme, ser flexible. Los procesos son como las varillas en la columna de una casa. Si las varillas están bien puestas, entonces cualquier terremoto que venga, la casa va a aguantar porque soy flexible. Pero si los procesos no están bien entendidos, si no están bien comunicados, si no están bien desarrollados, entonces se provoca bastante caos y la operación diaria se convierte en un problema. Y de ahí es que no puedo moverme hacia adelante, no puedo ocupar nuevos espacios de mercado, no puedo enviar o generar nuevos clientes, no puedo generar nuevos negocios, etcétera. Entonces el movimiento se me hace muy complicado porque internamente no estoy bien organizado. Y puede venir una empresa más pequeña y me puede comer, me puede quitar clientes. Y eso es un problema. Entonces los procesos son súper importantes, pero son una disciplina. Los procesos requieren de constancia, requieren de algunos temas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, Warren Buffett dice, por alguna razón las personas prestan más atención al precio que al valor. El precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se obtiene a cambio. Y para que tu empresa, tu organización dé valor a tu cliente, debes entender que todo lo que hace tu organización, sean las tareas principales, que llamaremos después procesos sustantivos, o sean las tareas secundarias, que después llamaremos procesos adjetivos o de soporte o de apoyo, todo eso debe estar bien engranado, bien alineado para que al final del día tu cliente reciba un producto en las condiciones que él quiere, con la calidad que él quiere, en la presentación que él quiere, en el peso que él quiere, etc. Todo debe estar pensado para satisfacer tu cliente, porque si no es así, simplemente tu cliente se puede ir con alguien más que sí le entienda, que sí le escuche. ¿Okay? Toda organización tiene un sinnúmero de recursos, pero se los puede clasificar de manera muy sencilla en 4, que son los básicos y que abarcan todo. El primero es conocimiento,
y se refiere a cómo tengo que utilizar las herramientas que poseo y cómo debo manejar la organización. Sin conocimiento, la organización puede tener inversiones de muchos millones, puede tener los mejores técnicos, puede tener las mejores alianzas estratégicas, pero si no sabes manejarlo, entonces has perdido el tiempo y has perdido dinero. Sin conocimiento, la organización no camina. También tenemos dinero. El recurso monetario es súper importante para la operación diaria y para el movimiento en el transcurso del tiempo. Después tenemos el tiempo que es limitado. El tiempo, todos tenemos una misma cantidad de horas al día, pero las organizaciones que están bien organizadas en cuanto a sus procesos y sabe plantearse cómo trabajar con cronogramas, con prioridades, entonces avanza y puede crecer muchísimo. Y también tenemos a las personas, que es el recurso más importante de todos. Si tu personal, si tu gente, si tus colaboradores están bien entrenados, están bien capacitados, se sienten cuidados, se sienten protegidos por la organización, se sienten respaldados, entonces son personas que van a producir mucho, que van a buscar nuevas oportunidades de negocio, que van a mejorar las cosas internamente sin que tengan que depender de un jefe que les diga qué tienen que hacer. Y van a generar ideas de crecimiento. Pero si tú tienes colaboradores maltratados, mal cuidados, entonces cumplen su horario de trabajo y se van a su casa maldiciendo al jefe y al empleo. Y a la primera oportunidad, por $10 más, se van a cambiar de trabajo. Entonces, estos 4 recursos hay que balancearlos extremadamente bien en el día a día a través de los procesos precisamente. Los procesos generan valor a través de una cadena de valor y es necesario entender qué es el valor. Son las características, rasgos y atributos de rendimiento o cualquier otro aspecto de los bienes y servicios por los cuales los clientes están dispuestos a entregar recursos. Y aquí les resalto clientes y dispuestos a entregar recursos, porque la razón de ser de una empresa al final del día es entregar valor a un cliente. Si el cliente no valora lo que haces, entonces estás perdiendo tu tiempo. Y tu cliente tiene un montón de opciones en el mercado nacional, en el mercado internacional. Y si él no percibe que tú les estás entregando realmente valor, entonces no te va a dar recursos. Principalmente dinero, pero también un recurso es el tiempo que te dedica. Te puede dar contactos, te puede dar auspicios, te puede dar un montón de herramientas para que tú sigas creciendo o sigas asegurando el mercado que ya tienes. Y para generar valor, entonces necesitas tener una cadena de valor. Una cadena de valor es la serie completa de actividades que agrega valor en cada etapa, comenzando con el procesamiento de materias primas y finalizando con productos terminados en las manos de los usuarios finales. Una vez más, estamos hablando de usuarios finales. La cadena de valor es cada paso que haces, cada cosa que hace, cada departamento, cada persona dentro de tu organización, para que al final tengas un producto o un servicio que le agrade al cliente y que esté dispuesto a comprar una y otra vez. En la cadena de valor se consideran varios tipos de procesos, ¿ok? Primero están las actividades de apoyo, ¿sí? Las actividades de apoyo son actividades que no son la parte fundamental de tu empresa, no son el centro de tu empresa y que puedes obtener a través de otras empresas, por ejemplo el servicio de internet, el servicio de electricidad. Ahora se está usando mucho el diseño gráfico, la contabilidad también se maneja desde afuera de la institución o de la empresa, y son procesos que son necesarios pero que no son los fundamentales. Los procesos fundamentales son las actividades primarias o se les llama procesos sustantivos también. Esta es la razón de ser de la empresa. Estos procesos son los que componen la misión de la empresa. Si es que tú les das estos procesos a una empresa externa, en realidad estás dando tu negocio a otra empresa, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que se dedica a la comida italiana no le debe dar la fabricación de sus pizzas y sus pastas a otra empresa. Sí lo puede hacer,
pero no debería, en función de que ahí es donde mi pizzería está controlando la calidad, el precio, la cantidad, la capacidad de entrega, los gustos, la calidad de mi producto hacia el cliente. Entonces, si yo quiero tener control sobre mi negocio, yo me tengo que fijar en cuáles son mis procesos principales para poder generar valor a mi cliente. Los procesos de apoyo están para que tú puedas generar los productos con los procesos principales o sustantivos, ¿sí? Entonces tú tienes internet para poder enviar anuncios, para poder enviar facturas, presupuestos, etcétera de cosas. El internet es un soporte, es un apoyo en mi pizzería, ¿sí? Pero me permite que yo opere en el día a día para poder entregar mis pizzas, para pedirlos, para poder recibir los pedidos en línea, por ejemplo, o para poder organizar el trabajo de mis repartidores. Entonces, este engranaje o esta mezcla entre procesos sustantivos y procesos adjetivos me permiten entregar valor al final hacia mi cliente. Pero la cadena de valor nunca está exenta de problemas. Y es porque básicamente dentro de la cadena de valor hay personas que están actuando. Entonces hay que observar algunas cosas como la cultura y las actitudes de la organización. Hay empresas que son más pegadas al orden, más pegadas a la disciplina, y hay otras que son más informales y que pueden llegar a tener un cierto grado de manejo de procesos, pero con ellos, por ejemplo, es muy difícil levantar indicadores a detalle porque no tienen la costumbre de registrar absolutamente todo lo que hacen. En cambio, hay otras empresas que son muy estrictas y todo lo que haces queda registrado y puedes llegar a tener incluso KPIs o elementos que te permiten sacar indicadores para saber si estás caminando bien o no. También está la coordinación y la colaboración. Se refiere a cómo actúan tus colaboradores dentro de la empresa para hacer sus tareas. Es difícil que se reúnan, es difícil que no se reúnan, es difícil que colaboren entre ellos, hay celos internos, hay problemas de comunicación interno. Eso tiene mucho que ver en cómo el proceso impacta, camina y se mejora constantemente. La inversión en tecnología es súper importante en la medida que esa inversión esté pensada para que tú puedas producir más con menos esfuerzo. Hay empresas muy tradicionales que hacen las cosas como se hicieron hace 20 años y no les gusta invertir en tecnología. Y está bien, pueden seguir funcionando, pueden seguir operando hasta que se den cuenta que posiblemente un competidor más pequeño puede hacer más con menos dinero. Y ahí se meten en problemas. Después vienen los procesos. ¿Cómo están los procesos? ¿Están establecidos? ¿No están establecidos? ¿Existen? ¿No existen? ¿Lo respetan o no lo respetan? ¿Requieren un proceso grande, un esfuerzo grande de implantarlos para que la gente los respete, para que la gente los mejore, para que la gente no los sienta como un elemento de control, sino que los vea como una herramienta de crecimiento? El liderazgo. ¿Cómo está el liderazgo? El liderazgo es vertical, es más horizontal, trabajan en red, es muy estricto, es muy blando. El liderazgo determina y marca absolutamente toda una empresa. Si tú tienes un liderazgo fuerte y estricto donde no hay espacio para que la gente hable, los procesos no van a caminar porque no hay comunicación. Y si el liderazgo al contrario es muy débil, es muy blando, los procesos tampoco van a caminar porque cada uno hace lo que quiere, no hay orden, no hay disciplina. Entonces hay que llegar a un balance adecuado que me permita generar nuevas oportunidades, mejorar los procesos, y no hay una fórmula exacta. Cada empresa tiene su cultura, que es como su personalidad propia, y va a seguir funcionando de esa manera a menos que vean un beneficio en la implementación de procesos. Los colaboradores, al final, sin ser la parte menos importante, al contrario, siendo los más importantes, hay que determinar cómo está el nivel de conocimiento, de actitudes y de aptitud de tus colaboradores dentro de la organización.
y si las personas que están dentro de la organización son las adecuadas para ejecutar el proceso o los procesos. Muchas veces te vas a dar cuenta que hay gente que lleva años haciendo lo mismo, pero que no entiende por qué está dentro de la organización. Y rara vez está dispuesto a mejorar los procesos. Los colaboradores son la parte principal de todo esto. Entonces es necesario que las personas adecuadas, con el conocimiento adecuado, estén haciendo las tareas que les son delegadas en el día a día. Muchas veces por la premura o una emergencia o una situación extrema, debes asignarle una tarea a una persona que no está preparada. Pero esto debería ser un hecho temporal, no debería ser algo constante, no debería ser lo normal. La organización tiene varios niveles. Para simplificarle mucho, tenemos el nivel estratégico y el nivel operativo. En la mitad podemos tener 2, 1, incluso 3 niveles, dependiendo de cómo esté tu organización. Pero básicamente lo que tenemos es un nivel estratégico, que es el responsable de que la misión esté establecida, de que la visión sea retadora, sea fuerte, de que vayan hacia adelante. Es responsable de que se generen, se creen las estrategias necesarias para que la organización crezca, y toda esa planificación baja hacia el nivel operativo y llega a nivel de proyectos y de procesos. Cada persona es responsable de una actividad diaria que es parte de su proceso y eventualmente es responsable de actividades temporales que me permiten sacar nuevos productos que serían parte de un proyecto. En todo caso, del nivel estratégico al nivel operativo bajan las actividades que tú debes realizar en tiempo, en calidad, en esfuerzo. Y cuando tú operas en el día a día, del nivel operativo, tú regresas al nivel estratégico información, regresas datos que permiten ajustar las estrategias. Es decir, el nivel estratégico debe conocer qué está pasando en el nivel operativo, con datos, con información, con cifras, para poder corregir en su momento adecuado, o para aumentar estrategias, o para cambiar la visión, o para ajustar la visión, por ejemplo. Entonces, volviendo a mi pizzería, por ejemplo, yo debo saber cuántas pizzas de qué sabor estoy vendiendo cada semana, cada mes, para determinar qué pizzas se quedan en la carta, qué pizzas salen en la carta. De repente hay algo que se puso de moda y eso me va a permitir activar campañas de redes sociales, activar marketing, contratar a una persona nueva que es especialista en hacer cierto tipo de preparación para la pizza. Pero eso solo lo consigo si es que me llega información oportuna e información que me dé y me genere valor, porque esa información que recojo en el nivel operativo es buena, es consistente, es real y me permite tomar decisiones. Entonces esto es un ciclo. El nivel estratégico toma decisiones, el nivel operativo las ejecuta, pero el nivel operativo regresa datos reales para que el nivel estratégico vuelva a ajustar las estrategias constantemente. Continuemos con cuáles son las destrezas que necesito para implementar procesos en la organización. Hay dos tipos de destrezas, las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades blandas son básicamente las habilidades que te permiten acceder hacia las personas para que ellos te puedan dar una buena información respecto a qué es lo que hacen en su día a día. Te remarco esto porque cuando tú te acercas a alguien, esa persona por naturaleza va a desconfiar respecto a qué es lo que estás haciendo y puede sentir que su trabajo está mal hecho y por lo tanto su estabilidad laboral puede estar en riesgo. Entonces tú debes saber transmitir la confianza necesaria para poder levantar información, para después mejorar el proceso y después para que esa persona trabaje en equipo con sus compañeros cuando tú ya no estés dentro de la organización o cuando tú ya no estés en el proceso o en la mejora de los procesos. Entonces aquí solo quiero remarcar que si bien es cierto las habilidades duras como el conocimiento en sí de lo que son procesos o mejora continua o análisis estadístico es vital para un proceso, las habilidades blandas también son súper importantes
para que tu proceso tenga una buena implementación y una mejora continua y un trabajo diario continuo. Entonces quiero remarcar que debes promover el trabajo en equipo, la toma de decisiones y resolución de problemas, la planificación y la organización, la habilidad de comunicación, que es vital, la adquisición y procesamiento de la información de manera ordenada, de manera clara, también es importante, el conocimiento técnico relacionado al puesto, la profesionalidad en el uso de los programas informáticos, habilidades para crear y editar informes escritos, capacidad para vender. Todas estas y muchas otras habilidades son las nuevas destrezas o puntos fuertes que tiene que desarrollar todo profesional para que su trabajo siga creciendo y siga mejorando. Ahora vamos a hablar un poquito de la gestión de procesos. Y para eso vamos a poner un ejemplo de una fábrica, ¿ok? ¿Cómo gestionaría una fábrica? Una fábrica de aviones, básicamente. Si yo quiero fabricar un avión o cualquier producto, en términos generales, vamos a ver que hay ciertos pasos que coinciden, ¿ok? Para el ejemplo vamos a pensar que somos una fábrica de aviones de papel, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero obtener la materia prima, después doblar el papel y después entregar al cliente. Serían 3 etapas muy grandes. Yo sé que hay muchos pasos intermedios, pero vamos a ir despacito. Una vez que tengamos esto, entonces empecemos. Lo primero que debes hacer antes de empezar a fabricar nada es que debes tener claras cuáles son sus expectativas, necesidades y requerimientos sobre la calidad. Porque un producto que no es percibido con calidad por parte de tu cliente no va a ser aceptado. Entonces, para el ejercicio, tu cliente no acepta aviones que tengan marcas en la parte superior de las alas, no acepta menos de una docena y solo compra por docenas. El avión debe volar al menos 10 metros en línea recta. El avión debe tener al menos un doblez longitudinal en las alas deben ser de color blanco. No debe existir huecos o marcas en las alas. Y además devolverá todo avión que no tenga estas características sin compromiso alguno de compra o remediación de costos. Si tu cadena de valor no considera los criterios de calidad desde el inicio, lo que va a pasar es que vas a tener un alto nivel de rechazo del producto final. Tu cliente te va a considerar que eres ineficiente porque no puedes entregar según lo que él quiere y por lo tanto no te va a pagar porque no le estás generando valor con el producto que estás entregando. Entonces, por eso recalco que los criterios de calidad deben ser establecidos, acordados, y debes estar consciente de que puedes cumplir con esos niveles de calidad antes de iniciar el proceso de producción. ¿Ok? Podemos usar varias metodologías para el ciclo de gestión, pero a mí me gusta mucho esta que se basa bastante en el modelo de Deming, que tiene 4 etapas, ¿sí? El planificar, el hacer, el chequear el resultado y el actuar sobre el resultado. Vamos a entrar a detalles más adelante. Lo que quiero que te fijes aquí es que esto no se hace una sola vez, que tú tienes que hacer este ciclo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y esto se le denomina mejora continua. En base a la información que tú obtienes en cada ciclo, vas mejorando el siguiente ciclo y el siguiente ciclo y el siguiente ciclo, para que cada vez tu producto se haga con mejor calidad, a menor precio y que sea mejor aceptado por parte del cliente. Este ciclo tiene 4 etapas. La primera, plan o planificar. Se trata de asegurar que tanto el contexto del proceso de negocio y el diseño del proceso interno estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Dentro de los objetivos estratégicos de la organización debe estar el que asegura que tú le estás dando calidad a tu cliente. ¿Ok? Entonces, lo que yo planifico debe estar dentro de lo que está pensado en mi organización. Después de planificar viene el do o hacer. Aquí ya despliego el proceso con las especificaciones establecidas en la fase anterior y uno el proceso con la operación.
Es decir, en planificación yo preparé todo para empezar a operar o para empezar a ejecutar el proceso. En hacer ya hago el proceso en sí, ya paso de planificar a ejecutar. ¿Ok? Después viene check y se refiere a medir el desempeño de los procesos contra la línea base. Cuando estoy haciendo mis procesos en la vida real, en cada ciclo yo voy a tomar datos. Y cuando tomo datos, yo voy a darme cuenta cuánto me está costando, cuánto tiempo se demora en cada actividad, en cada línea de producción, en cada proceso en general, cada colaborador. Y eso se les llama línea base, el conjunto de datos que tomas al inicio para después poder comparar el siguiente ciclo con el anterior. De lo contrario no voy a poder compararles. Debo tener la misma forma de medir y datos que me permitan ver el antes y el después. Y en esta etapa de check me permite revisar cómo me fue en el ciclo que acabo de terminar versus lo que yo considero la línea base o los datos que deberían ser normales dentro del proceso. Así yo sé si es que fui más lento, fui más rápido, estuve más caro, ahorré dinero, si es que la calidad mejoró, la calidad disminuyó. Después viene el act o actuar y se refiere a mejorar los procesos acordes a los hallazgos de hechos en el desempeño. Entonces, si yo ya me di cuenta en el check que, por ejemplo, estuve más lento que la vez anterior, aquí reviso por qué estuve más lento y ajusto el proceso mejorando la capacitación de la gente, incrementando nueva maquinaria, haciendo ajustes de condiciones de trabajo como luz, como cantidad de aire para los trabajadores, si las máquinas se están calentando, etcétera. Va a depender de qué es lo que yo esté haciendo para determinar cómo es que se dio este cambio entre lo que acaba de pasar, la medición que acaba de terminar y la línea base. Y una vez que determino esas mejoras, otra vez subo a la planificación para entrar en otro ciclo. Mi proceso ya cambió, ajusté algunas cosas, muchas o pocas, pero ajusté cosas y ahora me toca volver a planificar todo cómo va a ser, o una parte dependiendo de qué se trate, y otra vez vuelvo a ejecutar, pero una vez que ya ajusté, que hice un cambio para mejorar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la planificación? Básicamente revisamos normativa, hacemos el diseño de parámetros de calidad, planificamos el levantamiento de información y generación de manual de procesos, preparamos las herramientas, hacemos mediciones iniciales e intentamos poner una línea base. Esta parte de aquí tal vez es una de las partes más lentas o más demoradas o más aburridas si quieres, porque es trabajo de escritorio, son cálculos, son proyecciones, es estadística muchas veces, pero es súper importante, porque si aquí no planificas todos estos elementos, después en el resto del ciclo no vas a saber cómo tomar la información, no vas a saber cómo comparar y después no vas a tener idea de cómo mejorar las cosas. Entonces por eso acentuamos el hecho de que en la planificación debe ser bien hecha, debe tomar su tiempo, un tiempo adecuado para poder hacerlo. ¿Ok? Ahora, los procesos que van a estar en estos ciclos tienen un lenguaje común aceptado a nivel internacional. Ese lenguaje es el BPMN, que está en la versión 2.0, y este lenguaje es pensado para que cualquier persona en cualquier idioma pueda diagramar un proceso sin depender de una herramienta específica, una herramienta de software me refiero. Hace unos años lo que pasaba es que cada empresa que sacaba un software para diagramar procesos tenía su propio lenguaje. Eso te ataba a siempre tener que comprar el mismo software para poder leer lo que hiciste. Y era muy difícil compartir información entre empresas, o si es que una empresa tenía dos herramientas de software, te tocaba volver a diagramar para poder tener en la misma herramienta. Para evitar esto, internacionalmente se acepta un lenguaje común que se llama BPMN y del cual vamos a hablar un poquito más adelante, porque no necesitamos conocer absolutamente todos los símbolos que tenemos, sino solo 5 básicos para poder diagramar un proceso.
simplemente para que quede establecido cuál es el proceso y para temas de comunicación. Si tú ya vas a entrar en un asunto de mejora continua o de automatización, entonces sí debes dominar todos los dibujitos que estás viendo en pantalla, que en realidad llega alrededor como de 60 iconos que tienes que conocer y entender de qué se trata. Pero para una diagramación simple solo necesitas 5. Entonces, esos cinco elementos son los que te voy a describir. El primero son las líneas de nado. Son estas líneas que aparentan las líneas de nado en una piscina. En cada línea de nado tú vas a poner qué es lo que hace cada persona o cada rol dentro de la institución. Por ejemplo, el contador o el gerente o el asistente administrativo, el chofer, el vicepresidente. Cualquiera de ellos van en una línea. Y en una línea solo vas a tener un rol específico. ¿Por qué ponemos roles y no nombres de personas? Porque si la persona que estaba a cargo de bodega, por ejemplo, sale de la empresa, tendrías que volver a poner el nombre de la nueva persona para que el proceso esté actualizado y perderías mucho tiempo. Entonces es mejor poner el rol de responsable de bodega. Y ahí no importa quién esté a cargo, el responsable de bodega sabe cuáles son sus actividades. Y lo importante es que dentro de cada línea de nado, tú pongas las actividades que le corresponden a ese rol específico. El segundo símbolo es el símbolo de inicio y el símbolo de fin. Son estos círculos de inicio y de fin que te marcan dónde comienza el proceso y dónde termina el proceso. A pesar de que parezca obvio, muchas personas no saben en dónde empieza su responsabilidad en el proceso y hasta dónde tienen que ir. Entonces es súper importante marcar el inicio y el fin. Después vas a encontrar actividades, ¿sí? Las actividades son acciones que se hacen dentro del proceso y se manejan verbos para mostrar que hay tareas o hay acción adentro de estas actividades. También tenemos puntos de decisión, que son los rombos. En los rombos son momentos en los que la persona, el rol, debe tomar una decisión. ¿Apruebo o no apruebo el crédito? ¿Hago un nuevo pedido o no hago un nuevo pedido? En general, estos puntos de decisión suelen ser binarios, sí o no, pero no se limitan a ellos. Muchas veces puedes tener más de un camino posible saliendo de un punto de decisión. Puedes tener 3, 4, 5, dependiendo de qué se trate lo que estás haciendo. Y por último tienes las flechas. Estas flechas no sirven para unir las actividades y los puntos de decisión, pero también sirven para mostrar la dirección en la que fluye la información, de dónde a dónde va la información. Aquí nos muestra que la actividad 1 va al punto de decisión y que el punto de decisión puedes ir para la actividad 2 o para la actividad 3, dependiendo de cuál sea tu punto de decisión. Estas flechas me marcan un orden y es súper importante que estén bien definidas y que estén bien marcadas para que no haya confusión. Un proceso se dibuja generalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de tal manera que sea fácil leer. No se recomienda ir acumulando actividades una abajo de la otra porque eso va a dificultar su entendimiento. Quiero detenerme en lo que es una actividad, ¿sí? Una actividad debe tener un verbo. Son los rectángulos que habíamos marcado antes y esas actividades son como licuadoras. Si nos fijamos en la actividad 1, nos vamos a dar cuenta que esta actividad 1 es como una licuadora porque la flecha me indica que ingresan cosas y después salen cosas con la otra flecha. Cuando ingresan cosas aquí, lo que está ingresando es información generalmente, materia prima. Y aquí haces una serie de tareas, una serie de actividades, una serie de pasos que hace que al final lo que sale sea diferente a lo que entra.
Y por esa es la analogía con la licuadora, porque lo que pones adentro de la licuadora, prendes la licuadora, es diferente a lo que sale. Entonces, adentro hay un procesamiento, al igual que la licuadora, la actividad procesa. ¿Y qué es lo que debes tener como datos mínimos cuando levantas un proceso dentro de cada actividad? Tú tienes que identificarlo. Le vas a poner un código único para que dos actividades no tengan el mismo código. Vas a poner un nombre sencillo, claro, que te permite entender de qué se trata esa actividad. Una descripción simple, pero súper clara, de qué es lo que hace esa actividad. Un disparador. Un disparador es el evento o la actividad que provoca que se prenda esta licuadora, que comience esta actividad. La actividad puede estar dibujada, puede estar comunicada, pero va a estar dormida todo el año, si es que tú no estableces cuál es el disparador. El disparador es lo que provoca que se prenda esta actividad, que comiences a procesar. Por ejemplo, si tú estás horneando pan, no puedes hornear el pan, no puede iniciar la actividad de hornear el pan si es que la masa no ha sido puesta en los moldes y si los moldes no han sido puestos adentro del horno. Entonces, el disparador es que tú cierras la puerta del horno con las latas de pan adentro del horno. Cuando eso se da, eso dispara que comiences el horneo del pan, que prendas el horno, por ejemplo. El disparador muchas veces es mal entendido o no está bien identificado y por eso se crea confusión. Y por eso a veces la gente deja de hacer cosas o las hace antes de tiempo o las hace después de tiempo. Entonces el disparador debe estar claramente descrito. Muchas veces es un correo electrónico, un memorando, una carta, un mail, una llamada o una alerta dentro de un sistema. Pero debe estar claramente especificada. Después está la entrada. La entrada es esta flecha que llega a la actividad 1, que llega a la actividad 3, que llega a la actividad 2. Esa es la entrada. Y la entrada se refiere a identificar a qué es lo que yo necesito claramente para poder desarrollar la actividad. Puede ser información y materia prima. La información puede ser física, puede ser digital, pero debe estar claramente establecida, descrita, e incluso debes poner en dónde vas a encontrar esa información. Si tienes una carpeta compartida, si tienes en el correo electrónico, o si debes levantarte a pedir información a alguien más, todo eso debe estar claramente escrito. Después las tareas. Las tareas son los pasos que tú haces para procesar esa información y esa materia prima de entrada. Entonces, si yo estoy haciendo una vez más el pan, y mi actividad es hornear, entonces mi tarea será prender el horno, poner a la temperatura adecuada, poner el timer en un tiempo adecuado para saber cuánto tiempo va a estar adentro. Y después de que suene el timer, sacar el pan y ponerlo en una mesa, por ejemplo. Entonces, esas tareas deben estar claramente especificadas sin llegar a un nivel tan pequeño que me impida entender lo que estoy haciendo. No es necesario que yo ponga algo como, por ejemplo, levantar la mano, acercar la mano al horno, agarrar la puerta del horno. No, eso ya es mucho detalle, no hace falta. Después está la salida. La salida es qué es lo que voy a obtener al final de mi actividad. Y esa salida es el resultado de haber procesado las entradas. Entonces, al final, yo voy a sacar un pan horneado que es diferente a la masa que ingresó, porque en el medio hubo un proceso de cocción. La salida debe estar muy bien establecida y muy claramente identificada, porque esta salida después tiene que ser consumida o usada en otra actividad. De lo contrario, estamos haciendo un paso que no tiene sentido, porque nadie consume lo que nosotros estamos haciendo en esa actividad. Generalmente hay mucho desperdicio en tiempo y en recursos porque alguien nos pide un informe que tenga 5 hojas, pero al final del día nadie lee las 5 hojas, solamente lee 2 párrafos. ¿Cuánto tiempo gastamos en generar
salidas de actividades que después nadie consume. Y eso se da generalmente porque la gente no pregunta, ¿y esto por qué necesitas? ¿O para qué necesitas? También se da porque mucha gente hereda las tareas que estuvo haciendo otra persona en otro momento. Y en ese momento, hace 6 meses, hace 3 años, tenía sentido que tú entregues un informe de 5 hojas. Tal vez porque no tenías el sistema informático que tienes ahora, porque la reglamentación era otra y cambió. Entonces siempre es necesario que la salida esté claramente identificada y entendida por qué. Después tenemos la normativa con un asterisco. Muchas veces puedes encontrarte en que esta actividad, si bien es cierto, es parte de un proceso más grande, pero esa actividad específica requiere que pongas atención en una normativa específica y debes de escribir ahí. Por ejemplo, temas de salud, temas de alimentación, temas de buenas prácticas, de manufactura, etc. Puede ser que para esta actividad debas observar una cosa muy específica de una normativa. Debes explicar acá también qué código, qué artículo, qué buena práctica se usa para que quede claramente establecido. Ahora, una vez que ya has diagramado el proceso, que tienes los elementos, que te has entrevistado con las personas, has usado tus habilidades blandas para que esta información sea válida, te vas a encontrar en que generalmente este proceso va a cambiar 2 o 3 veces antes de que todos los involucrados digan sí, estoy de acuerdo con ese proceso. Así que debes tener paciencia, desarrollar habilidades de comunicación. El proceso sirve para mostrar cómo interactúan los departamentos y las personas, porque acuérdate que cada línea de nado es un rol diferente. Y te vas a encontrar, en la mayoría de ocasiones, que el mayor problema que tienes dentro de la organización y dentro de los procesos es la comunicación. Y la comunicación se da en este cambio de línea de nado. Cuando la información va de un rol a otro rol, ahí es donde se da la mayor cantidad de puntos de mejora, porque somos humanos y las personas tenemos generalmente celos, tenemos envidias, no nos gusta compartir información, nos gusta proteger espacios de poder, y no he encontrado hasta hoy una organización en la que no se dé este problema de comunicación y tú tienes que saberlo resolver con mucho criterio y con mucho respeto para las personas para que ellos se abran. Entonces el primer punto de mejora que vas a encontrar siempre, o el más obvio, es en este tema de la comunicación, en este salto de información entre líneas de nado, y por eso lo recalco aquí. También vas a ver que te encuentras con varios problemas para la mejora del proceso y para la ejecución correcta del proceso. La primera es que no conozco la normativa. No sé qué reglamentos, qué leyes, qué reglamento interno yo tengo que observar para ejecutar mis actividades diarias. Después vas a encontrar que no tienen las herramientas correctas, sean las herramientas técnicas o las herramientas mecánicas o las herramientas tecnológicas para ejecutar su día a día. Y muchas veces son adaptaciones de otras herramientas para poder ejecutar el día a día, o de plano no sabes cómo manejar las herramientas que tienes. Falta de capacitación. También te vas a encontrar que la gente no verifica qué es lo que necesita de mí la otra persona, la que viene a continuación o la que viene después de 3 pasos o de 3 actividades. No verificas qué es lo que necesitas y no le estás entregando lo que necesita. Y ahí es donde se dan los conflictos, porque la otra persona dice, me entregan mala información, no me entregan a tiempo, los demás no saben trabajar, yo mismo debo hacer las cosas, y es simplemente por falta de comunicación. No cuestiono los paradigmas establecidos. Es decir, si a mí me dicen son 5 hojas de informe, siempre hago las 5 hojas de informe y no investigo, no cuestiono por qué son 5 hojas. Puede ser que ahora pueda ser una, o que se elimine el informe porque ya no es necesario, pero la gente no lo hace. Y todo esto termina en que hago lo que debe hacer otro y no confío en el trabajo de los demás, porque como no me comunico, no me doy el espacio para entender a los demás, entonces me meto en la cancha de los demás, les incomodo, les molesto y ahí vienen las fricciones, los problemas,
Y al final del día dices, los procesos no funcionan. Y no es que no funcionen, es que hay una mala comunicación. Voy a entrar a hablar en esta última fase, ¿qué es un manual de procesos? Un manual de procesos es un documento que contiene los procesos y los procedimientos. Los procesos te dicen el qué tienes que hacer y por eso están alineados con la normativa. Y los procedimientos son los que te dicen el cómo debo hacer. Los procesos son más generales, los procedimientos son más específicos. Y los procedimientos generalmente están atados a las actividades. Cada actividad va a generar su propio procedimiento. En la mayoría de los casos, hay algunos procedimientos que van a abarcar varias actividades. Pero por regla general, los procedimientos están atados a una actividad. Cada actividad tiene su propio procedimiento. ¿Ok? ¿Y qué debe contener un manual de procesos? Debe contener el nombre y el código del proceso, el diagrama en BPMN 2.0, que es el dibujito, la descripción de cada actividad, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, que son estos elementos de acá. Esta descripción de cada actividad debe estar claramente especificada, la versión del documento, porque muchas veces pasa que tú no sabes cuándo fue elaborado el documento y qué cambios tuvo. No sabes si estás con una versión anterior o si estás con la última versión. Entonces siempre debe quedar claramente especificada en la carátula, sobre todo qué versión del documento es. Las firmas de aceptación de los involucrados es súper importante, porque con esto estás provocando que el proceso se comunique y se entienda. Entonces cada uno de los involucrados, cada una de las personas que están en las líneas de nado del dibujo deben firmar el documento aceptando que van a respetar el proceso y que conocen el proceso. Deben tener los formatos establecidos para cada actividad de ser el caso. Si es que tú debes manejar un formato específico dentro de esa actividad, debe estar aquí o debe estar direccionado hacia una página web, o sea, una intranet donde está el formato que vas a usar para cumplir con la actividad. Las direcciones de los documentos, sobre todo si trabajas en red, si trabajas en nube. Referencias a la normativa en cada actividad que lo requiera o en todo el proceso. Debes de establecer en qué artículo, en qué norma, en qué mejor práctica está establecido que debes hacer las cosas de esta manera. Y lo vas a ver reflejado sobre todo en los procedimientos, que ya es en la actividad detallada. Y la relación con los sistemas de información, es decir, que tú debes saber dónde vas a obtener información y a dónde vas a guardar información, en tus bases de datos, en sistemas externos o en sistemas de información que puedes tener como industria incluso, ¿sí? Por ejemplo, las agencias de viajes generalmente tienen sistemas de información que están interconectadas en grandes redes a nivel internacional. Rara vez guardan información local, a menos que sea la información de los clientes, pero información de vuelos, información de reservas, todo está en sistemas a nivel internacional. Entonces debes saber de dónde sacar información y hacia dónde se va tu información. ¿Cuáles serían los siguientes pasos una vez que tú ya has hecho tu flujo de proceso, tu manual de procesos, has comunicado el manual de procesos? Tú deberías llegar a sistematizar el proceso. Sistematizar se refiere a usar herramientas tecnológicas que te permiten hacer el proceso de manera más fácil. Pueden ser hojas de cálculo, pueden ser enlaces compartidos. Después debes llegar a automatizar. Existen motores de automatización de procesos en algunas versiones de algunos costos que ya te llevan todo el flujo del proceso automáticamente, que tú no necesitas de sistemas externos o adicionales para que el flujo del proceso se dé. Estos motores de procesos hacen que tú tengas una trazabilidad de quién está haciendo el procedimiento, quién está ejecutando la actividad,
mide cargas de trabajo, balancea cargas de trabajo, encuentra cuellos de botella, saca estadísticas, saca informes, calcula línea base, compara línea base y te permite interactuar con bases de datos y con otros sistemas que ya existan para intercambiar información. Entonces, automatizar un proceso generalmente es un esfuerzo un poquito más caro en tiempo, en recursos, pero que vale la pena. Después, medir. El siguiente paso natural es medir de manera ya científica, estadísticamente, sacando una estadística un poco más compleja que te permita ver desviaciones, que te permita ver puntos de mejora. En este sentido está, por ejemplo, Six Sigma, que ya te dice qué cálculos estadísticos debes ejecutar para ver si te has desviado o si te está saliendo. Pero eso requiere de mucha disciplina. Generalmente, por ejemplo, Six Sigma viene de Japón, y allá hay una cultura, una disciplina muy muy grande y un respeto muy grande por la toma de decisiones a través de datos, lo que no pasa en Latinoamérica generalmente. Entonces hay que buscar un punto medio que me permita medir para después ajustar, que es el último punto, ajustar el proceso en función de datos, ajustar el proceso en función de cifras reales que me permitan tomar decisiones adecuadas. Muchas veces no nos damos el tiempo para encontrar la verdadera causa raíz de un problema, y puede ser que estemos corrigiendo el efecto de un problema y nos enfoquemos en ese efecto y gastemos tiempo y ganemos dinero en ese efecto y nunca corregimos el verdadero origen del problema, lo que implica que después de un tiempo vamos a volver a tener un inconveniente con el proceso porque no atacamos la causa raíz. Entonces, en términos generales, esto es la gestión por procesos, así funciona. Esto requiere mucha especialización, requiere algunas ciencias duras como estadística, como en sí la gestión industrial, por ejemplo, en procesos, pero con esta información global, general, tú ya puedes entender qué es un proceso, en qué contexto se da, cómo hacer un diagrama simple de procesos y para qué uso los procesos. Espero que les haya gustado y como siempre es un gusto compartir información con todos.